Buenas noches, mi nombre es Juan Patiño, soy el gerente de servicio del grupo UMA. Para mí es un gusto estar con ustedes en este espacio. Vamos a continuar aprendiendo, vamos a continuar descubriendo muchas cosas que nos van a seguir resolviendo dolores de cabeza. Quiero darle un saludo a nuestros amigos en Honduras, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, por primera vez nuestros amigos de República Dominicana, tenemos gente que nos está viendo desde México y por primera vez nos están acompañando desde Argentina. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Por favor, inviten a más gente que queremos que aprendan con nosotros. Nuestro portal es expertosumabayash.com. La inscripción es gratis, es para todos. Recuerden que pueden ver todo lo que hemos hecho en el pasado. Hoy tenemos casi 17,000 personas registradas en la plataforma y para nuestro evento de hoy se han registrado 2,600 personas. Eso es un nuevo número. Además tenemos novedades en la plataforma, ¿no, Eric? Estamos haciendo récords, Juan. Espectacular, espectacular. Un saludo muy especial para todos. Muy buenas noches para el equipo de Venezuela, muy buenas tardes para el equipo de Centroamérica, como lo mencionó Juan, un saludo muy especial a nuestros compañeros de República Dominicana. Y sí, Juan, yo quería mencionar allí de que nosotros en la plataforma, cuando ustedes ingresen a revivir incluso los webinars anteriores, van a poder verlos segmentados, van a poder verlos por capítulos más corticos, no va a ser la hora completa, es muy dinámico. Pedro allí nos va a dar un ejemplo que ahorita lo conversábamos, sí. Y creo que es espectacular al momento de hacer un diagnóstico. Entonces están todos bienvenidos, gracias por acompañarnos y esperamos que podamos desarrollar el tema como siempre lo realizamos de una manera espectacular y que lo disfrutemos todos, ¿cierto? Así es. Buenas noches nuevamente a todos, bienvenidos a este espacio y bienvenido Juan que nos acompaña el día de hoy. Juan es una persona con una experiencia bastante grande en el sector automotriz. Bienvenidos a este espacio que nosotros no solamente compartimos lo que conocemos, sino que también aprendemos. Cada espacio de estos es un espacio para nosotros llenarnos de conocimiento, aprender muchísimo más y compartir lo que sabemos con ustedes. Entonces, hablando de las memorias que tenemos, Juan, le decía yo a Eric, es que si yo tuviera un problema técnico con una motocicleta, la plataforma en este momento está, digamos, tan rica en conocimiento que si yo digo, venga, tengo un problema con el sensor 3 en 1 de las motocicletas en el sistema de inyección electrónica, yo puedo ir al webinar de ese tema en específico, puedo buscar el apartado en específico y puedo utilizar la información que está ahí para diagnosticar mi motocicleta. De una manera muy práctica, muy fácil, muy rápida. Y los que nos acompañan por primera vez claramente pueden repetir todos completos y los que ya lo han hecho y ya nos han acompañado tantas veces, pues pueden buscar el pedacito porque esta información es para ayudar a construir. De acuerdo. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema que nos quedó la primera parte en los sistemas de refrigeración. Un tema muy interesante que yo estoy seguro que a todos en algún momento nos ha generado un dolor de cabeza. Entonces, hablemos de eso. Pero tenemos premio. Entonces, hay que estar conectados, hay que estar enganchados, muy concentrados. Tomen nota, estén pendientes, grábenla si quieren el celular, porque todo se vale, pero participen. Acuérdense, hay que estar conectados. Juan, y ahora que mencionas el tema de participar, tengan todos en cuenta que tenemos un equipo de 5 ingenieros que están recibiendo todas las preguntas. Además, vamos a seleccionar 3 preguntas en la medida que vamos desarrollando el tema y las vamos a responder aquí en vivo y en directo para todos ustedes, para que despejemos dudas, desmitifiquemos muchas cosas que se escuchan en este negocio y todos aprendamos en conjunto. Hay algo que yo le voy a pedir al equipo que nos acompaña, los ingenieros que están abajo, es si hay aportes, es decir, si alguien de los que nos está viendo tiene un aporte y pueda decir, venga, este tema yo lo conozco y tengo este aporte, pásenoslo y nosotros lo publicamos, porque ahí vamos a requisar el conocimiento de todos también. Y aunque no respondamos todas las preguntas al aire, porque no nos da el tiempo, el equipo de ingenieros está tratando de responder. Ojo, al final del webinar viene una pregunta. ¿Y cuál es el premio? Facilísimo. Un kit de herramienta, Juan, y es un kit de herramienta bien particular porque es herramienta especializada de la marca para realizar desensambles de motor.
Entonces, ese kit de herramientas tiene un valor aproximado de cuánto Eric nos regala el valor Son como $250 aproximadamente. Eso es. en herramienta Eso es, especializada de la eso marca para realizar desensambles de motor. Eso es. Esto le sirve al que tiene el taller grande, pero le sirve al que está arrancando su taller y le sirve a todos el que quiera hacer la mecánica bien Juan, hecha. y lo mejor es que hemos entregado premios ya en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, en cualquier parte. No se abstenga de participar, porque si usted está en Argentina, allá le hacemos llegar su premio. No se abstengan, acompáñenos, participen, que vamos a vender muchísimo. Vamos. Bueno, listo. Entonces, rápidamente, para que entendamos dónde habíamos quedado, ya vimos el tema del motor. Este es el cuarto espacio de motor, ¿cierto? El cuarto de esta serie de motor, ¿cierto? Perfecto. Nosotros habíamos mencionado que íbamos a segmentar el motor en 4 sistemas, allí los tenemos en pantalla, y aquí estamos desarrollando en este momento la segunda parte del sistema de refrigeración y lubricación, que ya sería el cuarto, como le estás mencionando, Juan. Ahí, Juan, y para mencionarlo y para que todos recuperemos o hagamos un pequeño recorderis de eso que habíamos visto, hablamos del sistema de refrigeración. Hablamos de que hay sistemas de refrigeración por convección y por conducción. Uno es natural, el viento que le entra a la motocicleta, otros forzado, como los motores que tenemos en nuestros motocarros, que hay un ventilador que fuerza el aire. Y también hablamos de sistemas de refrigeración líquida, bien fuera por aceite, radiador de aceite, o pudiese ser por refrigeración por líquido refrigerante, como el motor que tiene Eric a su mano derecha. Hablamos de cómo funcionan, los clasificamos, hablamos de cómo funcionaban, hablamos de los componentes que tenían, y ahorita vamos a hablar de cómo diagnosticar y cuáles son las fallas más comunes en estos sistemas. ¿Listo? Listo. Entonces, es bien importante. Claramente hay un premio, pero esto es más importante lo que nos aporta en el día a día. De acuerdo. Los próximos temas que vienen. ¿Qué viene, Eric? Juan, vamos a estar desarrollando también todo lo relacionado, tanto desde el funcionamiento, como lo acaba de mencionar Pedro, en el desarrollo de los componentes y los diagnósticos en embrague o clutch, y también en caja de cambios. Así que no se los pierdan, porque van a estar buenísimos. Bueno, entonces, ¿entremos en materia? De una, Adelante. Juan. Bueno, entonces, Eric, tenemos unas fallas principales, cosas que pasan muchas veces, pero no siempre es fácil dar en el clavo, ¿cierto? Juan, y esto digamos que ya lo hemos visto en la sesión anterior, le hicimos muchísimo énfasis a este componente, a la tapa del sistema de refrigeración. Juan, hemos visto muchas personas pasando trabajos por una tapa con problemas. Hemos visto técnicos desarmando motores varias veces simplemente por una tapa que presenta problemas. Temas de alta temperatura en el motor, temas de mangueras incluso rotas porque se sobrepresiona el sistema, se carga muchísimo de presión, pérdidas de refrigerante, motores con emisión de vapor. Entonces digamos que todo eso empezamos a verlo, y si no tenemos un diagnóstico correcto vamos a perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero solo por un elemento como es una tapa de refrigerante. Vimos rápidamente aquí de que la válvula, la tapa tiene 2 válvulas, una para descargar el refrigerante cuando se calienta y otra para retornarlo cuando vuelve y se enfría el motor. Rápidamente también hablamos de los radiadores. Esos radiadores también tienen unos elementos importantes que tener en cuenta. Vimos incluso, Pedro, y hablábamos del fenómeno llamado la electrolisis dentro del radiador. Así es. Por problemas eléctricos. Eso no es muy común. De Los hecho, accesorios mal instalados. no los es muy accesorios común. mal instalados. Eso es totalmente cierto. Y no es muy común verlo, ¿cierto? De acuerdo. Lo hemos mencionado, y de hecho la manera correcta de visualizarlo, Pedro nos mencionaba cómo se hacía la prueba con el multímetro, haciendo como una medida en cualquier elemento eléctrico o electrónico, y el voltaje que nos entrega allí. ¿Nos recordás, Pedro, cuánto es ese voltaje? Teníamos que era 0.02 voltios, es decir, como unos 200 milivoltios. Entonces, y como para recordarlo muy rápidamente, lo que hacíamos era poner el multímetro en milivoltios, y lo que hacíamos era poner uno de los cables, fácilmente es el color rojo, el cable de color rojo, y que hiciera contacto con el líquido refrigerante, y el otro con masa. Entonces, claro, si nosotros vemos un voltaje ahí superior a este valor, lo que está pasando es que se está dando un fenómeno de electrolisis, y ese fenómeno lo que hace es erosionar el aluminio.
haz de cuenta, Juan, que se va arrastrando los electrones, los átomos del aluminio, y finalmente lo que vamos a observar es que el radiador se nos rompe. Vamos a ver. Siempre va a pasar. Una forma bien O particular sea, de la falla. por donde sale es por donde comienza, pero el radiador está afectado. Exacto, una forma muy particular que uno tiene también de identificarlo es que el radiador al interior se llena de unas costras blancas. Blancas, eso Blancas, se pone completamente blanco el radiador y es efectivamente todas esas partículas de aluminio que él se empieza a arrastrar por el fenómeno. Pareciera como un efecto de sulfatación, ¿cierto? Como un efecto de sulfatación. Entonces, Muy ahí cierto. está claro, no es muy común, pero puede pasar. Hay daños en radiadores y puede ser la electrolisis. Y finalmente, Juan, dentro de este repaso también hablamos de los tanques de expansión. Los tanques de expansión juegan un papel muy importante y por eso la manguerita que se conecta con el radiador al tanque de expansión tiene que estar en perfectas condiciones, el mismo tanque tiene que estar en perfectas condiciones, porque si no por allí vamos a perder líquido, vamos a perder presión y es sumamente importante porque si no nos va a poner a dar vueltas ese motor. Entonces es sumamente importante. Este era un breve repaso, temas como por ejemplo pérdidas de refrigerante, calentamientos o cuando se calienta el motor empieza a botar refrigerante, todo ese tipo de problemas los podemos solucionar si hacemos una inspección detallada, visual al depósito de expansión y con eso vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. De acuerdo. Esto son temas realmente fáciles, pero que nunca los podemos dejar de analizar. Así es, Juan. Hasta que habíamos llegado con la presentación anterior, por eso fuimos muy rápido en esta diapositiva, Perfecto. pero ya entrando un poco en materia de que no hemos tocado, pues llegamos al tema del diagnóstico de estos componentes y uno de ellos es el ventilador. Entonces, ¿qué tipo de síntomas yo como usuario o como técnico puedo identificar en mi motocicleta que sean fallas asociadas al radiador? Entonces, una de ellas es alta temperatura en el motor, ¿cierto? Entonces el motor se me empieza a calentar más de la cuenta y recuerden que lo que yo tengo en un sistema de refrigeración líquida es un radiador, pero el radiador por solo no va a retirar el calor más que todo cuando estoy en zonas donde la motocicleta... Tiene que haber una transferencia. De acuerdo, entonces cuando yo voy, no sé, por carretera y hay una buena ventilación, el radiador va a refrigerar, pero cuando estoy en una carretera o en la ciudad donde hay mucho tráfico, pues mi moto se puede recalentar y el que le retira el calor es el ventilador. Entonces, si mi moto se me recalienta, una de las posibles fallas lo más sencillo es que se me queme el fusible del ventilador. Otra de las posibilidades es que el ventilador esté averiado, el componente como tal. Otra de las fallas de que se me recaliente el motor hay un relé intermedio que controla el ventilador. Listo. Entonces hay una información que se le envía al relé, lo compartimos la vez pasada también en sistemas de FI, y esos relés lo que hacen es controlar el voltaje de los ventiladores y si se daña también el ventilador va a dejar de funcionar. Pero una pregunta, ¿qué siente el motociclista? Bueno, lo primero es alta temperatura del motor. Por lo general, yo puedo sentir esa temperatura, incluso las piernas. En algunos casos puedo sentir hasta el olor del motor que tiene una temperatura subida, digamos, a lo adecuado. Le empieza a emanar como aceite. un Exacto, olor. el olor se empieza De a ver como acuerdo. aceite. Y lo otro, una cosa que nos pasó bien particular, Juan, hace un par de días con un centro de servicio, acompañamos en el diagnóstico, era el ventilador no se prendía. Diagnosticamos todos los sistemas y resulta que había un falso contacto en uno de los conectores. Entonces, pin. Juan, un pincito, Mal ponchado. algo de lo más sencillo, pero incluso lo más sencillo me puede jugar unas malas pasadas cuando voy a diagnosticar, ¿cierto? Entonces, ahí está el punto, de llegar pues al componente. Y hay una manera también muy práctica que yo quiero aquí compartir con todos los que nos están acompañando, y es que, y esto yo sé que funciona incluso hasta en los carros, es digamos uno de esos trucos que uno como técnico, como mecánico utiliza, y es que para darse cuenta si el radiador, el motoventilador está bueno, uno desconecta este sensor de temperatura, ¿cierto? El que está sensando la temperatura del refrigerante, y al desconectarlo, digamos que la ECU por autoprotección va a buscar proteger el motor, adopta un mapa de emergencia y de una activa el ventilador. Entonces ahí hay un truco muy, muy práctico, muy fácil, muy rápido, La moto Pedro. se protege. Se Se protege, protege. exactamente, y es desconectando el sensor de temperatura. Entonces ahí lo que podemos hacer, Juan, de acuerdo a lo que dice Eric, es chequear, ese diagnóstico me sirve para identificar el circuito de alimentación al ventilador.
no necesariamente estoy chequeando el sensor, pero ahí me voy a dar cuenta si mi circuito de alimentación a mi ventilador está bueno. Entonces, otra de las fallas que hemos podido evidenciar asociada también al sensor es que para los casos particulares nosotros en vallas tenemos sensores y estos sensores de temperatura tienen diferentes colores y de acuerdo también al color, es una forma fácil de identificarlo, es el color del sensor. Ahí no sé si Eric, si podemos ver en el motor de Pulsar, si está posicionado, o en el de que pueden ver en la diapositiva, es un sensor de color azul. Entonces, en algunos casos hemos podido observar que hemos encontrado motocicletas que han instalado un sensor que no corresponde al de ella con la resistencia adecuada y lo que pasa es que cuando nosotros abrimos el switch, el ventilador se prende de manera inmediata. Entonces, es cierto. Que yo abra el switch y el ventilador se me prenda de manera inmediata puede ser un sensor inadecuado o también, lo que me decía Eric, un falso contacto en el sensor. Ahorita vamos a dar los valores de cada uno de estos componentes y la forma técnica de diagnosticarlo, pero aquí para que lo tengamos en el contexto. Estos sistemas son muy confiables. De acuerdo. Muy confiables. Muy efectivos. Y normalmente cuando aparecen estas fallas es porque hay algo que no debería estar o que no corresponde. Muy Si cierto. eso se respeta, uno no ve estos problemas, pero pues nos llegan. Y uno como mecánico, Juan, pues tiene que saber cómo funciona, entender cuál es el rol de cada uno de esos elementos para poder hacer diagnósticos acertados y hacer diagnósticos rápidos, ¿cierto? Es parte de lo que nosotros aquí queremos lograr con cada uno de esos espacios. De acuerdo. Y por último, ya para terminar con y poder seguir avanzando, yo puedo tener un sonido anormal, puede ser un pequeño zumbido o rumbido cuando el ventilador se enciende. Pueden ser varias cosas, o que yo tenga un cable que me esté haciendo contacto con el ventilador, o el motor del ventilador tiene un pequeño rodamiento. Entonces él se deteriora, es un elemento que con el tiempo sufre un desgaste y que me puede generar ese sonido. Entonces, sonidos cada vez que el ventilador se enciende, o hay algo que está tocando el ventilador, o el rodamiento del ventilador. Y ese Pedro que mencionas de que hay algún elemento tocando el ventilador o las aspas del ventilador, usualmente pasan cuando cambian las guayas. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando cambian guaya de acelerador, guaya de embrague o todo el cable completo, no lo rutean bien y queda tocando las aspas. De acuerdo. Pero resulta que el técnico o usted como usuario no se da cuenta cuando le hacen el cambio porque usted enciende la moto no está caliente, no está encendido el ventilador, sino que ya después cuando usted está en la carretera, ya está en la calle, se enciende el ventilador y empieza a sonar fuerte. Lo escandaliza un poco a uno, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero es simplemente por una mala ruteada allí de una guaya o de un cable. De acuerdo. Hay otro componente que es bien interesante y que en ocasiones genera un poco de duda o incertidumbre, cómo funciona, para qué sirve. Incluso hay mitos y hay gente que prefiere retirarlo. En algunos casos. Y es el termostato. Entonces, ¿qué función tiene el termostato? Lo veíamos la vez pasada. El termostato lo que hace es realizar una apertura cuando el motor llega a una temperatura adecuada y decíamos, vea, el motor tiene un ciclo, un circuito 1 en el cual el refrigerante no se sale del motor hasta que el motor alcance su temperatura de operación, y una vez alcance su temperatura de operación, él va a hacer un ciclo 2 en donde sí va a ir al radiador y digamos va a ser este circuito. Entonces, ahí tenemos el video, Eric, del termostato. ¿Qué pasa cuando le quitan el termostato? Que eso todo el mundo es la solución. Para muchos la solución es, está caliente, quita el termostato. Es cierto. Pero eso, ¿qué pasa? Entonces, ahí pasan varias cosas, Juan. Porfa, vamos reproduciendo el video para que se pueda ver la operación del termostato. Déjalo, exacto. Entonces, ¿qué función tiene el termostato? Y lo vamos a ver. Miren que nosotros lo que estamos haciendo es simular la temperatura del motor, y miren que a medida que se calienta, este resorte que tiene una memoria térmica se empieza a comprimir y empiesa a generar la apertura. Miren ahí cómo se ve la apertura del termostato. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, ¿qué va a hacer el termostato? Nos va a permitir que el motor alcance la temperatura de operación rápidamente. Si yo le retiro el termostato al motor, lo que va a pasar es que él enciende y se va a tardar mucho tiempo en llegar a su temperatura de operación. Los motores fríos
no tienen una eficiencia en la quema de combustible y en el consumo de combustible y su desempeño no es el mejor. Y las emisiones de gases, Pedro, se disparan De a acuerdo. puntos bastante No pasa incontrolables. técnico-mecánica. Es cierto. Yo conocí a un chico que le quitó el termostato a su motocicleta y cuando él intentaba competir, correr en la motocicleta, claro, su motocicleta se demoraba mucho para calentar. Entonces él incluso tenía que forzar la motocicleta que calentara rápido para poder que el motor llegara a su temperatura de operación y poder competir. Y tener buen rendimiento en la salida. Si no lo hacía, no pasaba. ¿Por qué? Porque el termostato, pues digamos que no permitía que su motor llegara a su temperatura de operación rápido. Pedro, usualmente ahí el termostato también indica cuál es la temperatura en la que empieza a hacer su apertura, Yo ¿cierto? no sé si lo podemos hacer el zoom Pero, mire. al componente y van a poder observar que el termostato, este en particular, tiene una apertura a 88 grados centígrados. Entonces, a 88 grados centígrados se me abre el termostato, es decir, que mi motor se enciende. Él hace un circuito 1 donde el refrigerante no sale del motor, sino que se queda, digamos, que ahí en el motor. De todas Manteniendo maneras, la temperatura. el impeller es mecánico y ese impeller pues va a seguir empujando el refrigerante, pero se va a quedar ahí en el ciclo del sistema motor. de retorno. De acuerdo. Pero cuando supera los 88 grados, él se abre y ahí sí me lo va a dejar pasar al radiador. Listo. Bueno, entonces, problemas espéreme, asociados. Tenemos una pregunta interesante de lo que hablamos de los radiadores. El señor Jaime Montiel de Colombia nos pregunta, ¿cómo se produce la electrólisis? Listo. La electrólisis es un fenómeno, un proceso, un fenómeno químico, ¿cierto? Físico-químico. Físico-químico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer una suposición, Sí. un cable positivo y un cable negativo. Listo. Cuando yo hago pasar la electricidad a través de un conductor líquido, ¿cierto? En este caso sería el refrigerante del motor. Digamos que ese flujo de electrones me van a arrastrar o me van a hacer parte o me van a arrastrar ese flujo de electrones, me van a arrastrar pequeños átomos o pequeñas partes diminutas del material a través de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa en el radiador? En el radiador, cuando se produce la electrólisis, es que uno de los elementos o una de las terminales es el mismo radiador. Entonces yo tengo corriente fluyendo por el radiador, que es todo metálico, de aluminio, pues en este caso Por es el todo. radiador y por el motor. Y entonces, de acuerdo, entonces claro, cuando fluye la corriente a través de la parte metálica del radiador, me arrastra pedacitos del radiador diminutos a escala molecular, me arrastra pedacitos del material y me los deposita en el fluido. En este caso sería el líquido refrigerante. El proceso de la electrólisis incluso se utiliza para hacer lo que nosotros conocemos como el cromo. Sí. Claro, uno lo que hace cuando quiere cromar un elemento es suspender un elemento en un fluido que tiene los átomos del cromo, y cuando fluye la corriente lo que hace es depositarlos Los mueve. sobre el elemento que voy a cromar. Aquí es al contrario, fluye a través de él y se los arranca. Entonces ese es el fenómeno ¿Y de qué la lo causa? electrólisis. Una alarma mal puesta. Una masa que no está aterrizada de forma correcta. Y eso Entonces, puede ser un O accesorio. un accesorio. un una accesorio, accesorio cuando defectuoso. yo lo añado al sistema y no lo conecto de la manera correcta, porque nosotros no somos enemigos de los accesorios De siempre y acuerdo. cuando estén bien colocados. y Estén calculados. Es que hay que probados, calcularlo, eso lo comprobados. vimos en alguno de los webinars. Entonces, claro, si yo pongo adiciono componentes, hago malas conexiones, yo puedo generar este tipo de fenómenos. De acuerdo. Entonces ese es un tema. Bueno, Juan, fallas asociadas, pues ya las que acabamos de comentar a este componente. Entonces, tengo alta temperatura en el motor, tengo emisiones de humo porque el motor no se Humo calienta negro. rápido. Humo negro. Tengo lo que es que el ventilador no se apaga porque entonces, digamos que algo bien particular es que él se me puede dañar y puede que no abra. O puede Entonces, que no cierre. el motor se me puede quedar en el circuito 1, digamos que no sale, nunca va el refrigerante al radiador, entonces no se refrigera. Es El decir, que se ventilador- mueve entre cilindro y culata, ¿y yo ¿cierto? cómo Se lo queda en el siento? circuito 1. ¿Cómo lo siente el el ventilador motociclista? se enciende, Juan, y no se apaga. Nunca se apaga. ¿Y Prender la moto empieza a alcanzar a subir la temperatura,
el ventilador se enciende, pero como el refrigerante no está yendo al radiador, el ventilador se queda encendido, no se apaga nunca. O sea, puedo tener el motor recalentado y el radiador frío. Y el ventilador Así es. encendido todo Y el el tiempo. ventilador encendido. De acuerdo. Unas técnicas que tienen los técnicos para identificarlo es tocar las mangueras, identificar si se calientan o no. Claro, cuando él se abre, la manguera por la que fluye el refrigerante Por se la va a que calentar. carga, ¿no? Entonces lo que hace el técnico muchas veces... Esta manguera de acá arriba, Peter, te refieres Esa, a la no que se la carga pide. el radiador, esta de acá arriba, la que carga el radiador, si no está caliente, ahí Es es que donde no te se das ha cuenta aperturado. Y de el que no ventilador se ha está abierto. prendido. Y el Esa ventilador está encendido, Es una clave exacto. muy sencilla. Tocan la manguera, el ventilador encendido, la manguera fría. ¿Qué significa? No está fluyendo el refrigerante. Bueno, venga, y si en mi taller yo no tengo una pistola de calor, ¿cómo puedo probar el termostato? El termostato lo que podemos hacer, Juan, y una prueba muy sencilla, nosotros vimos la pistola de calor, pero una más sencilla, Juan, es un vasito de agua al microondas o lo ponemos Agua caliente. agüita a hervir, lo ponemos y vamos a ver cómo se abre cuando lo someto a una alta temperatura. Y empezaba a poner agüita fría Fácil. para ver cómo Para se ver va cómo empieza cerrando. cerrando. Eso es De cierto. acuerdo. Y él se queda atascado, ¿no? Usualmente se queda atascado cerrado, se te queda atascado abierto y por eso también hay que desensamblarlo, revisarlo y de hecho una inspección visual se los va a indicar porque empezamos a ver componentes del mismo termostato que empiezan a tener un brillo, es decir, muestran esa fricción metal con metal entre ellos mismos y ese brillo le dice a usted lo que normalmente se conoce, Juan, como que está recostado el termostato. Exactamente. Y cuando se recuesta, o no abre o no cierra, ¿cierto? Ahí uno se puede Así quedar es. atascado. De acuerdo. Y ya por último, para pasar a la siguiente diapositiva, tenemos lo que es el sensor de temperatura. Nosotros lo conocemos como el EOT, ¿cierto? Engine Coolant Temperature, que es el que me mide la temperatura del motor. Y en algunos casos no mide la temperatura del refrigerante, sino la temperatura del motor. Entonces, ¿cómo puede fallar él? Él tiene una curva de tal manera Que la vamos a ver ahorita al final. Ya lo vamos a ver y vamos a ver los valores, o a modo de ejemplo. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia de él disminuye. Entonces, esa curva yo la puedo simular con temperatura controlada, un termómetro, y yo puedo controlar para identificar si la curva se está cumpliendo o no. Fallas asociadas al sensor, que el ventilador se encienda todo el tiempo, lo mencionamos, que el ventilador no se encienda, que se me encienda el testigo de alta temperatura del motor, ese lo tenemos en el tablero, y todas pueden ser problemas asociados al sensor de temperatura. Entonces yo tengo una moto que yo la enciendo y el ventilador permanece encendido, entonces puedo tener o sulfatación, mal contacto, la resistencia inadecuada del sensor que no corresponde, entonces pueden estar asociadas a esto. Juan, ahí lo más importante es siempre usemos repuestos originales. Hemos visto casos también, y lo mencionamos por la experiencia, porque hemos visto casos donde, como lo mencionó Pedro hace un rato, no saben que existen diferentes colores de este sensor. Los colores significan que tienen diferentes coeficientes térmicos o diferentes valores de resistencia. Y como la rosca es exactamente igual, Que coincida no usted los significa que sirva. intercambia, no significa que sirva. Y hemos visto casos donde incluso se vuelve un tema bastante complejo de manejar y es simplemente por un sensor inadecuado, ya sea no original o siendo incluso original, la referencia incorrecta. Entonces, mucho cuidado Y lo con van a eso. revisar y está bueno. Y está bueno, ¿De aparentemente acuerdo? está bueno. No, Exactamente. está bueno. Está bueno. Solo que no Es corresponde. que no es el cierto. de él, pero No, está es bueno. cierto. Puede estar nuevo. Eso es muy Eric, cierto. puede estar Lo puede estar nuevo. desempacado, pero si no es la referencia correcta, vas a tener Puede estar problemas nuevo allí. y ser original. Es Sí, cierto. que llegue a la tienda, si la muestra, que le dicen a uno, traiga la muestra, si la muestra es azul, le tienen que dar un azul. Simplemente. Simple. Lo más fácil es Simplemente. el catálogo de partes, Juan. De Ahí está la acuerdo. referencia y vamos a la fija. Dale, vamos adelante. Listo, entonces ya entrando aquí a la otra diapositiva en fallas principales, y eso también cuando estábamos preparando el webinar lo hablábamos, el tema del refrigerante De esto es hay crítico. crítico, Es fundamental. crítico. Hay un montón de mitos, hay un montón de creencias y el tema es muy técnico, pero es muy simple. Nosotros nos dimos a la tarea, Juan, de comprar el medidor. Y es el medidor que tiene Eric, El ¿cierto? higroscopio. Un refractómetro. 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 Es muy sencillo. No sé si alguien lo ha llegado a usar, pero básicamente lo que nosotros hacemos es
tomar una pequeña gota de refrigerante. De hecho, nosotros nos atrevimos a traernos unos Juan bastante prácticos. No lo vamos a ver, pero tenemos las imágenes y lo que hace uno es poner una pequeña gotica acá y luego simplemente mirar a través de él, y lo que vamos a ver son las dos imágenes que ustedes ven al lado derecho. ¿Qué puede uno observar en el refractómetro? Vamos a medir la cantidad de etilenglicol o propilenglicol que tiene el refrigerante. Eso me va a indicar si es un refrigerante de acuerdo a las especificaciones técnicas. Nosotros mencionábamos en el webinar pasado que la marca da una especificación técnica de cuál es el porcentaje de etilenglicol que debe tener el refrigerante. De hecho lo hablábamos, ¿cierto? Sí. Nosotros acá en el Trópico usamos usualmente 50-50 o un 60-40, siendo 40% la proporción de etilenglicol. O sea y a que mí, lo importante es el etilenglicol, no el color. ¿Para qué No. es el color? Muy bien. de hecho, el color y el olor, Juan, porque el etilenglicol, como lo mencionábamos, es inoloro y también es incoloro. Lo que se busca con los colores en el refrigerante básicamente es poder identificar de una manera visual si hay fugas en el sistema y poder a través del olfato identificar también si hay fugas cuando el motor se calienta. Y digamos que este tema es bastante importante, y la recomendación número 1 para que todos lo tengamos en cuenta es nunca mezcle colores de refrigerantes. Eso no hay que hacerlo Ni bajo ninguna marcas. circunstancia, Ni ni marcas, marcas, serio. marcas. Sumamente importante para que lo Si tengamos en uno cuenta. por la mañana hizo su revisión y le faltó un poquito, ¿qué hago? Juan, usualmente lo que uno debería hacer y lo que nosotros recomendamos en su mayoría de casos es siga rellenando con la misma marca y con el mismo tipo de refrigerante, pero también hay alternativas, ¿cierto? Hay opciones. Usualmente lo que se recomendaría es incluso rellenar con agua desmineralizada. Recuerden que en la sesión anterior hablamos del tema de los metales en el agua y que el agua puede ser más dura en un lugar que en otro de acuerdo a la cantidad de minerales que tenga esa región, y es sumamente importante tener en cuenta eso. La recomendación y lo más práctico, Juan, es utiliza o rellena siempre con el mismo refrigerante, y si estás en carretera, si te varaste en la calle, pues no nos vamos a empujar la moto ni mucho menos, sino venga, rellene, pero procure que sea con agua desmineralizada. Claro, Ayer yo si quisiera el problema es muy grave, pues eche agua y llegue al de taller. acuerdo. Exactamente. No se vaya a poner a Desvárese, hacer totalmente. Yo Gracias. quisiera hacer dos comentarios. Uno es, en el lado izquierdo de la presentación, ustedes van a ver una medida de un refrigerante que cumple con el estándar de la marca. Ustedes van a ver el porcentaje en la regla del medio, en donde dice hasta dónde llega la proporción del etilenglicol. donde se ve azul oscurito. De acuerdo, hasta Donde donde llega cambia la blanco, tonalidad. donde cambia la tonalidad, hasta ahí es donde llega mi proporción. La Entonces, concentración, digámoslo así. ese es un refrigerante que nosotros medimos sacándoselo a una de las motos en la que nosotros ensamblamos. Y el otro, Juan, tomamos 3 medidas, pues por respeto no vamos a decir las marcas, pero muy comerciales. Tomamos 3 medidas de 3 refrigerantes muy comerciales en Colombia y nos tomamos la tarea de medirlo. Ahí donde ustedes ven la línea es la línea de agua. Es decir, si yo Lo normal en el agua. Si yo si pongo yo mido agua aquí, eso es lo que voy a me medir debería dar. voy a medir la misma proporción. Así Entonces, es. donde ustedes ven la línea blanca en la parte inferior es la línea del agua. Es decir, no Básicamente, subió en la escala, porque el agua No. nunca va a subir en esa de escala, acuerdo, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, no estoy diciendo que no tengan propiedades, sí tienen propiedades, pero con respecto al etilenglicol, pues no cumplen. Eso es lo primero. Y lo segundo es, cada marca tiene unos colores específicos para clasificar sus refrigerantes. ¿Listo? De Por acuerdo. eso yo no voy a mezclar. Algunos pueden utilizar, no sé, voy a decir algo, pueden utilizar verde para etilenglicol y rojo para propilenglicol, que son dos componentes diferentes que no se pueden mezclar. Si yo los mezclo con los de otra marca, aunque cumpla el color, puede que no sea el mismo componente. Eso es cierto. Entonces, no es recomendable mezclarlos, y que eso quede muy claro. Misma marca, misma especificación. Y para si el desvare, necesito rellenar. agüita Desmineralizada. Sería lo ideal. Y adicionalmente yo quiero mencionar allí que dentro de esas pruebas que estábamos haciendo más temprano, pues nos encontramos con que, como ustedes lo ven ahí en la gráfica, en la escala del lado derecho de sus pantallas, en la parte inferior, pues resulta de que finalmente lo que estamos comprando es agua con color, ¿cierto? Vimos que incluso en los ingredientes no se mencionaba ni el propilén ni el etilenglicol,
Y básicamente, y les voy a mostrar porque la verdad a mí me causó mucha curiosidad, me reí mucho incluso, porque nos derramamos un poco de ese refrigerante en las manos y simplemente es colorante. No me pude quitar de hecho el colorante de los ¿Cómo te lo dedos, vas a quitar? pero finalmente es colorante lo que estamos comprando allí, no tiene nada de proporción de etilenglicol Sí. y eso es sumamente importante. Y es importante porque el etilenglicol le incrementa el punto de ebullición al refrigerante y le baja el punto de fusión. Entonces digamos que ampliamos esa escala de temperatura para garantizar que el motor Pero, funcione ¿y muy qué bien en más hace el diferentes refrigerante? temperaturas. ¿Qué más hace? Juan, resulta que el refrigerante también se encarga incluso de regular la temperatura en el motor, porque como ya lo mencionamos, se mueve de puntos calientes como es la cámara de combustión hacia el radiador, hace esa regulación de la temperatura, se encarga también de hacer un efecto anticorrosivo, como ustedes pueden ver acá, voy a pedir aquí que nos ayuden con un acercamiento. Aquí tenemos el impeller, este es un motor de NS200 y vamos a ver que hay elementos metálicos, elementos plásticos y más metal. Entonces resulta de que si nosotros no tenemos una proporción adecuada en este refrigerante, pues lo que vamos a empezar a ver es efectos de corrosión y la corrosión tanto para el aceite como para el refrigerante es bastante perjudicial. También nos vamos a encontrar de que va a evitar, como previene la corrosión, pues no genera depósitos, eso también nos va a ayudar muchísimo para que no haya obstrucción en los componentes, ni se pierda la transferencia de calor. Vamos a tener, como ya lo mencionamos, un alto punto de ebullición, vamos a ampliar esa escala, es decir, que mi motor puede trabajar mucho mejor en diferentes pisos térmicos. Creo que estamos muy interesante este tema. 491 conectados. Espectacular, Juan, la verdad que a Bienvenidos. nosotros nos apasiona muchísimo el tema y nos vamos emocionando aquí y qué bueno que nos acompañen aquí en este espacio. Y finalmente el refrigerante también tiene que ser muy compatible porque como lo vimos ahora, pues hay caucho, hay plástico, hay metal, hay todo tipo de metales allí. No nos podemos dar el lujo de que se empiecen a deteriorar porque con el deterioro de cualquiera de ellos vamos a tener fallas en todo el sistema, Juan, y sabemos que no hay nada más incómodo que uno quedarse tirado en la carretera porque el motor se recalentó por una falla en el sistema de refrigeración. Ya. De acuerdo. El agua no hace daño en el primer día, Eso es cierto. ni en el segundo, ni en el tercero, pero en el largo plazo De acuerdo. sí nos daña profundamente cada componente del motor. Eso es muy cierto. Hay Juan. un refrigerante diseñado específicamente para que cumpla los requerimientos del motor, no lo deteriore, ¿cierto? Y ese es el refrigerante que cada marca recomienda. No por la marca, sino por los porcentajes de etileno, propileno. Porque protege el motor. Porque va a proteger el motor. Ese De es muy acuerdo. requerimiento. Entonces, recomendación, consigan su refractómetro. Esto es una herramienta que no es costosa y pues dice la verdad, esto está hecho para saber qué es lo que le estamos poniendo a nuestro motor. Entonces, tengan esta herramienta en sus talleres, no es una herramienta costosa y Con unos $35 creo que. y les va a resolver cualquier duda que tengan sobre la calidad del refrigerante que están usando para sus motores. Muy ¿Listo? cierto, muy cierto. Listo, bueno, tenemos pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un radiador de aceite, uno de líquido refrigerante y cómo funcionan? Esta pregunta viene desde Venezuela, hecha por Sebastián Vallejos. Entonces, Sebastián, Sí, lo mencionamos en el webinar pasado y los invitamos a que vean el webinar. Clasificamos los sistemas de refrigeración líquida en dos, radiador de aceite y radiador de líquido refrigerante. El radiador de aceite básicamente lo que hace es aumentar un circuito o las dimensiones del circuito del aceite y lo que hace es una bomba más potente, la bomba que empuja el aceite es una bomba más potente y lleva el aceite a través de unos ductos, los lleva a un radiador. En el radiador se da la transferencia de calor, por lo general no lleva ventilador, es aire natural y luego regresa al motor. Entonces lo que yo estoy haciendo es sacar el aceite, lo enfrío y lo vuelvo a ingresar. Así es como le retiro temperatura al motor. Y los radiadores de líquido refrigerante, los sistemas con líquido refrigerante, son mucho más eficientes. Y decíamos, ¿por qué tener uno y por qué no tener el otro? Decíamos, venga, es que yo tengo un motor que me exige más, que me entrega más, que me genera más calor y tengo que ser más eficiente para retirarle calor.
Entonces, ¿qué es más eficiente? Un radiador de líquido refrigerante, el coeficiente de transferencia de calor entre el refrigerante y la cámara de combustión es más alto y el sistema es mucho más completo. Le retiro la temperatura al radiador por medio de un ventilador, tengo un tanque de expansión para que el fluido pueda ir y volver de acuerdo a las necesidades, y digamos que estas son las diferencias. Finalmente hay que mencionar que el efecto va a ser igual, ¿cierto? Vamos a bajarle la temperatura a un y fluido. dependemos claramente del diseño de la motocicleta y de la aplicación. Pero yo quiero agregar algo adicional, Pedro, que me parece muy importante y bastante interesante, y es que físicamente ellos se ven muy parecidos, ¿cierto? Pero creo yo que los metales que se utilizan son muy distintos. Porque el diámetro de los tubos, de la tubería es muy diferente. La forma de conexión. De hecho, el mismo metal. Sí. Ustedes me corregirán, pero yo creo que los radiadores de aceite están hechos en metal, en acero, en lámina de acero. Algunos de mientras que los de refrigerante usualmente son en láminas de aluminio. Entonces incluso vamos a tener... Plástico, y las aleticas, los tanques son de plástico, pero las aleticas son de aluminio. Las aleticas, las serpentinas o las aleticas, eso uno las ve todas despelucadas. No, eso no puede ser. Y eso no puede ser. Eso es la diferencia en estar recalentados o no. Funciona o no el sistema. Lo conversamos y hay un estándar de que cuando por lo general uno supera el 30% de esa serpentina averiada, yo tengo que cambiar el radiador. Pero hay herramientas, ¿no? Hay herramientas para peinarlos nuevamente. Unas peineticas allí pequeñas. Vamos adelante con el siguiente, Juan, para que podamos pasar al otro tema, y es, ya hablamos de todos estos fenómenos, lo que puede pasar, los síntomas y las posibles causas, pero una herramienta que todos necesitamos es saber cómo identificar o diagnosticar el componente como tal. Esto que dice Pedro es bien interesante y sobre todo muy importante, el diagnóstico. Sí, diagnosticar cada cosa, está la diferencia entre armar un motor y lo que puede costar armar un motor y el tiempo que puede implicar, o ir directamente al pedacito realmente que está fallando, y entender la diferencia entre la causa y la consecuencia. De acuerdo. Entonces, Juan, hablando de los diagnósticos, decíamos que pueden haber fugas en el empaque de culata, puede ser consecuencia de un recalentamiento. ¿Cuál es una muy buena forma de diagnosticar? Es el medidor de estanqueidad, lo vemos ahí y lo conversamos también en el webinar pasado, lo voy a recordar muy rápidamente. Lo que hacemos es bloquear el motor en punto muerto superior, tiene que estar mi pistón en punto muerto superior, y en el ciclo de compresión, no puede ser traslapo valvular. Bloqueo mi cigüeñal y adiciono presión con el medidor de estanqueidad. Él tiene dos relojitos, uno que me va a indicar la presión que yo le estoy poniendo y uno que me va a indicar el porcentaje. Él tiene una regla en verde, amarillo y rojo y me va a decir el porcentaje de pérdida. En ese orden de ideas, si la pérdida es muy grande, pues voy a ver que me está indicando o amarillo o rojo, pero también decíamos, podemos identificar por dónde es la pérdida. Si salen burbujas por el radiador, mi pérdida es a través del empaque de culata. Si le pongo el oído a la admisión y escucho el silbido de cuando la presión, abro el acelerador, la presión saliendo, de acuerdo, buen punto, escucho el sonido de que por ahí se está yendo la presión, mi válvula de admisión, ¿cierto? El asiento de la válvula puede estar descalibrada. Puede estar descalibrada, Juan, muy apretada. Simplemente. Buen punto. Puede ser también válvula de escape cuando escucho el sonido por el escape, y puede ser problema en los anillos cuando tengo en el tapón donde le pongo el aceite, escucho el sonido. Entonces, así puedo diagnosticar también. Aquí estábamos hablando de problemas en culata, nos enfocábamos más bien a las burbujas en el radiador. Pero no es meterle el aire que quepa. No. Por lo general esta prueba se realiza a 70 psi, pero también depende de la capacidad que tenga mi compresor. El compresor, sí. Otro de los componentes es el sensor de temperatura, una forma muy práctica que nosotros recomendamos para diagnosticarlo. Recuerden que cada uno es diferente. Y va a variar según la temperatura, ¿no? El que ustedes tienen... Según la temperatura de cada componente. El tipo de motor, el modelo de la moto. Así es. Sí. En la imagen que ustedes están viendo en la presentación, es un sensor de temperatura. Los valores son de un sensor de temperatura de Pulsar NS200 o Dominar 400, el que es de color azul. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un vasito de agua muy caliente, pongo el sensor y mido la resistencia.
Controlo la temperatura y miro si el valor coincide Con la tabla. el de la tabla. ¿Qué hago? Adiciono agua fría para que él baje la temperatura. Controlo la temperatura, dejo los 2-3 segundos que él alcance su equilibrio térmico y comparo con el de la tabla. Adiciono más agua fría y empiezo a comparar y así puedo replicar o construir la temperatura que me indica la tabla. Aquí tenemos pues un ejemplo que habíamos hecho con un sensor en temperatura ambiente y un sensor con una temperatura un poco más elevada. Ahí estamos y la viendo que está a resistencia. 30.6 grados. A 30.6 grados, él me está midiendo alrededor de 1.5 ohmios. ¿cierto? Kiloohmios, ¿cierto? Ahí lo estamos midiendo en resistencia. Vamos a ver qué pasa cuando lo sometemos a una temperatura de 65 grados. Y mira, Juan, cómo la resistencia empieza a ¿qué? A caer. A caer. A caerse, porque la curva es una curva descendiente. Coeficiente de temperatura negativo. De acuerdo. Y ahorita vamos a ver cómo lo llevamos a una temperatura diferente. Aquí se ve como una temperatura ambiente alrededor de unos 23 grados centígrados y miramos cómo empieza a subir la resistencia. Es verdad lo que Eric nos dice, ahí serían 1.4 kiloohmios, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta, Juan, porque lo hemos visto también, de que si vas a medir dos sensores, los dos deben estar a la misma temperatura. No es que si sacaste uno que estaba caliente de la moto y lo vas a medir con el que tenías frío de la que estás diagnosticando, no vas a hacer nada. Y el que sacó de la bolsita me marca distinto. Exacto, tienen que estar todos a la misma temperatura cuando estén haciendo comparaciones. De acuerdo, es un diagnóstico comparativo, es completamente válido, solamente tener en cuenta esta condición. Tercero, el ventilador. La forma que me indica el manual para diagnosticar el ventilador es la más sencilla de este mundo y es con una fuente externa, aquí nos dicen con una batería, alimento porque el él funciona a 12 voltios, ¿no? Sí, alimento el ventilador con la batería externa y él se debe encender. Así diagnostico el componente. ¿Cómo diagnostico el funcionamiento? Pues también lo tenemos en el manual. Entre los 90 y los 96 grados centígrados para una Pulsar NS200 se debe encender. Hablamos de control on-off. Él se enciende, empieza a bajar la temperatura y se apaga. El motor se vuelve a calentar un poquitico más, se enciende hasta que le baje la temperatura del motor, se apaga, luego sigue incrementando la temperatura del motor y se enciende y se apaga. Entonces es un control on-off que él tiene en el que me permite controlar la temperatura. Y continuando teníamos el nivel del refrigerante. El nivel del refrigerante tiene unos valores entre mínimo y máximo y entre estos valores debe estar y les damos un tip. En algunos de los vehículos es completamente normal ver que cuando aumenta la temperatura del motor, el refrigerante se pasa del radiador. Eric ya nos explicó cómo funciona la tapa en el webinar pasado y en este. Naturalmente la presión baja, la temperatura va a generar presión. Son proporcionales, ¿no? Y él tiene que fluir hacia algún lado, él va al tanque auxiliar, es un tanque de expansión, entonces claro, se va a llenar el tanque y yo puedo ver el nivel del refrigerante un poquitico alto. Eso es un tema bien interesante, ¿no? El depósito del refrigerante realmente es, el nombre correcto es un tanque de expansión. Tanque de expansión, así es. Es un tanque de expansión. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué hay que entenderlo de esa forma? Sí, Juan, lo primero es que hay que entenderlo porque él va a variar el nivel de acuerdo a la temperatura, ¿cierto? Y otra cosa que también le queríamos mencionar era, si yo lo dejo muy, muy al límite en condición de frío, digamos, yo hago una reparación, hago el cambio del refrigerante, lo dejo a un nivel muy alto, cuando mi temperatura aumente yo puedo tener un derrame del exceso que estoy teniendo. Y puede que no esté malo. Puede que esté funcionando perfecto. Pero el dueño de la moto dice, uy. Siguió mala esta moto. Yo lo he visto, Juan, y lo que pasa es que, claro, no hacemos la purga efectiva, de pronto nos queda un poco de aire, de pronto le dejamos a un nivel muy alto, entregamos la moto al usuario, él se lleva la moto, pero cuando alcanza una temperatura de operación medianamente alta, no digamos que se recalentó, pero le derrama refrigerante, le está derramando solo el exceso. Pero para la persona que está recién recibiendo la moto, va a generar una duda en si la reparación fue efectiva o no. Yo le hago una pregunta muy fácil. ¿Cómo se tiene que medir el nivel de refrigerante? ¿Con la moto en el gato o la moto parada? Debería estar la moto perpendicular al suelo, es decir, derecha. Puede ser en el estante lateral si está en buenas condiciones o puede ser sobre las dos ruedas, pero sobre una superficie plana.
Y ojo que no tiene que estar ni en el máximo ni tiene que estar por debajo del mínimo, es entre ambos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y la idea es que lo revisemos con la motocicleta en su condición fría, ¿cierto? O sea, si yo después de montar en moto y pasear y todo y llego y veo el nivel en la parte alta, eso es normal. Es totalmente normal, Juan, porque como temperatura es proporcional con presión, digamos que al final cuando se nos calienta dentro del motor, digamos que casi que el refrigerante se crece, ¿cierto? Porque la molécula se expande y cuando él se crece busca salida hacia el tanque de expansión, pero cuando se enfría se vuelve otra vez pequeñita, entonces te tiene que volver otra vez hacia el Hablamos sistema. de un ejemplo, en diferentes países le conocen con nombres diferentes, pero la olla atómica, la olla a presión, la olla pitadora que utilizamos para cocinar en la casa. Así es. La olla express y vemos que ya tiene una válvula que libera presión. ¿Cierto? Porque se expande la temperatura. Es totalmente normal. Lo que pasa es que en la moto no queremos perder el refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un tanque de expansión, va, cuando el motor se enfría, muéstranos, Eric, porfa, de nuevo, la válvula que se abre para recuperar el refrigerante del tanque de expansión. Aquí lo podemos ver si nos Esa es la acompañan aquí con la válvula. cámara. Esa es la válvula que realiza el retorno. Entonces, la tapa tiene dos válvulas, una para salida y una para Es entrada. esta. Igual, ese detalle que puede variar entre modelo de moto está en su manual. Y Entonces, de ahí hecho no. vamos a verlo, Juan, y si pasamos a la Dale, próxima dale, diapositiva, vamos a ver de que todas las tapas indican cuál es la presión en la que empiezan a hacer su apertura. Por ejemplo, esta es una tapa de 1.4 bares y no va a ser igual entre modelo o entre marcas de motocicletas. Incluso en la misma marca de motocicletas podemos tener diferentes configuraciones y es sumamente importante de que sepamos también cómo medirlas. Los Tenemos invitamos video. a ver el video de la Tenemos sesión video. Pero entonces, anterior. espere, téngalo ahí. 534 conectados. Y 534 que pueden estar haciendo preguntas en este momento, Pues, Juan. y tenemos una Podrían pregunta. estar allí preguntándonos para responderlas aquí en vivo. Jonathan Quiroz de Colombia pregunta, ¿por qué no se debe utilizar agua en vez de líquido refrigerante? ¿Qué daños me ocasionan en el cilindro y en el radiador? Yo creo, eso ya lo hemos mencionado, Sí, ¿cierto? Más varias veces, temprano, sí. pero digamos que para hacer un resumen y responder la pregunta de Jonathan, lo principal y lo que siempre vamos a encontrarnos de primero va a ser la corrosión o la oxidación, y tengan en cuenta que esa capa de corrosión o de oxidación alrededor de la camisa del cilindro, alrededor de la culata, nos va a hacer perder eficiencia en la transferencia de calor. Es decir, de que vamos a empezar a tener un sistema que ya no va a funcionar un 100% transmitiendo calor del punto caliente al punto frío, sino que va a empezar a bajar su eficiencia. Importantísimo. Y segundo, pues vamos a tener también un radiador que se empieza a llenar de corrosión, se empieza a generar, digamos que obstrucciones por un lado, o incluso simplemente la corrosión, ustedes saben que se va comiendo el metal, pues al final termina rompiéndolo, ¿cierto? De Eso acuerdo. sin contar que el termostato se nos No, atasca, sin de contar que las acuerdo. mangueras se La contaminan. eficiencia térmica, solamente por darles un valor, el agua a temperatura, a presión atmosférica, por lo general hierve entre 98 y 100 Y grados 100 grados centígrados. El refrigerante hierve alrededor de 132 grados centígrados. Es decir, que yo tengo 32 grados más de posibilidad de absorber calor. El agua no... Y cada grado cuenta. El No, agua, y- después de que llega a los 100 grados, ya no absorbe más calor, ya quieres cambiar de Liberar. fase. Y Ya yo- quieres venga. cambiar de fase. Y esto de pronto no es muy común hablarlo, pero ¿qué pasa cuando el agua hierve en el motor? Hay algo bien particular, es que yo puedo tener fenómenos de cavitación. Exactamente. En el impeller, por ejemplo. Yo tengo un impeller que está conectado directamente al Acá está el contrabalanceador. impeller. Ahí, Eric, si lo logramos enfocar, ese impeller, claro, esas burbujitas de aire muchas veces implosionan y me generan daños en los componentes. Básicamente eso es lo que pasa cuando tengo burbujas de aire. Entonces, el agua no va a dañar, si yo me varé en carretera, y Desvárese. desvárese con agua, pero Desvárese. llegue al taller, arregle lo que haya que arreglar y Exacto. ponga líquido refrigerante. El agua en un Así día es. no va a pasar nada. Así es, Juan. Pero Nos si vamos yo a dejo un quedar en año, carretera. Voy a tener problemas. Y Así es. si después de un año de tener agua pongo refrigerante, ahí sí También. vamos a tener un problema mucho más grande. También vamos a tener problemas porque el refrigerante va a empezar a limpiar. desincrustar, tal vez pueda ser la palabra, todos esos residuos de corrosión, de oxidación, y ahí vamos a tener otro problema muy grande. Juan, si pasamos entonces a la próxima diapositiva, nos vamos a encontrar que las tapas, ya vimos, tienen
una presión y hay elementos, hay herramientas para medirla. Lo vimos en el webinar anterior, los bombines. Yo conecto la tapa al sistema, hago una carga con presión y ella se tiene que empezar a abrir después de los 1.4 No sé si lo podíamos reproducir nuevamente para que quede muy claro cómo diagnosticarlo. Ayúdanos Y ahí, Andresillo, con y ahí lo el importante, video. Eric, la herramienta especializada definitivamente es lo que el técnico le va a dar la facilidad de diagnosticar. Y de entender. La herramienta hacia el mecánico. Si yo no tengo la herramienta especializada, definitivamente una falla de tapa de radiador no la va a poder solucionar sino por descarte. Así Y entonces, destapar un motor por una tapa, duele, Juan, y toma mucho tiempo. Ahí estamos viendo cómo se hace la prueba. Vamos a empezar a cargarla, es simplemente empezar a generarle presión. Pero yo quiero también mencionar aquí, Juan y Pedro, y todos los que nos acompañan, es que no solamente la herramienta sirve para probar la tapa. Yo la herramienta la puedo conectar a la boca del radiador y con exactamente la misma técnica cargarlo con presión y validar también si hay fugas incluso en el mismo radiador o en las mangueras o en cualquier otro componente. Entonces digamos que mira, Eric, que está bien particular. Mencionarlo. Llegó a un punto alrededor de los 1.4 bares, donde por más que empujabas el aire, ella siempre se abría y Siempre liberaba se abre la presión para conservar un máximo de 1.4 bares. Y esa liberación, Pedro, es básicamente cuando este resorte ya pierde su capacidad de contener la presión, se vence esa presión que le está ejerciendo y libera hacia el tanque de expansión. Es decir, Eric, que si mi tapa tiene un indicador de 1.4 bares, yo con la herramienta especializada hago la prueba y se me abre a un bar, ¿qué pasaría? Tenemos un problema, Pedro, allí con la tapa. Y básicamente ese es el problema que podríamos estar teniendo en el motor, un motor que empieza a botar el líquido refrigerante por el tanque de expansión, un motor que empieza a tener sobrecalentamientos, todo ese tipo de componentes. Si fuera lo contrario, Eric, si yo bombeo, llego a los 2 bares y todavía no se ha abierto. Los hemos visto, Pedro, y digamos que lo que uno ve en palabras muy coloquiales es que se estalla el sistema. Hemos visto cómo las mangueras se desconectan. Se rompe el radiador y cuando eso se desconecta, déjenme decirles que la temperatura con la que sale ese refrigerante es muy alta. En esos días un amigo me mostraba un video, le pasó en el carro y le pasó en el conducto de refrigeración, en esas mangueras que van conectadas al cuerpo de aceleración. Ustedes no me van a creer, pero me mostró el video como él estando dentro de la cabina le caía refrigerante caliente a los pies. Entonces digamos que es sumamente peligroso y simplemente es por una tapa de fuera de especificación. ¿Cuánto vale una tapa, Eric, de una doble? Yo creo que habíamos dicho que eran como unos $8-10 aproximadamente. Y si no tiene la herramienta no va a poder hacer el diagnóstico de manera correcta. Indispensable. bueno. Vamos a ver entonces el tema de radiadores. Sabemos que los radiadores también nos pueden nos estamos acercando al final. Viene nuestra pregunta, ¿no? Sí, Viene nuestra sí. pregunta. Creo que tenemos tema para más webinars de este capítulo, pero viene nuestra pregunta, importantes. Estén pendientes, ya hemos venido tocando los temas de los cuales va a salir la pregunta. Yo creo ahí, Juan, que es importante mencionar que primero escriba su nombre, tenga ya su nombre escrito ahí en la caja del chat, escriba su número de teléfono, escriba el país y esté muy pendiente porque cuando lancemos la pregunta, usted simplemente escriba la respuesta y le dé enviar. Muy atentos, ténganlo ahí engatillado porque ya muy pronto vamos a escucharla. El primero. Nosotros tenemos un equipo que cuando hacemos la pregunta se satura el chat. Es decir, los que están al otro lado no alcanzan a ver la velocidad con la que sale la respuesta. Podemos tener 300 respuestas en 3 segundos. Sí, definitivamente todos están conectados respondiendo, pero el chat logra guardarnos en el historial y el equipo que está, leyendo las respuestas, pues rápidamente identifica el ganador. Y va a estar muy fotofinish. Tenemos 570 conectados para la pregunta. O sea, el equipo de producción va a estar muy atento. El equipo de producción va a estar muy atento. Por favor, estén muy pendientes. La pregunta va a ser relacionada con lo que hemos visto. Ya tocamos los temas. Sí. Estén muy pendientes. Estén muy pendientes. ¿Listo?
Dale, Eric, con la medida el radiador, ya lo mencionó Eric, hay forma de diagnosticar el radiador, sí, es muy sencillo, la misma herramienta especializada con la que mido la tapa, puedo hacerlo para medir el radiador y lo que hago es meter presión al sistema, el sistema se va a llenar de presión y si hay alguna fuga, básicamente lo que va a pasar es que la presión se va a empezar a perder. Entonces la herramienta especializada tiene su reloj y me va a decir si la presión que le puse al sistema la conserva o no la conserva. Yo creía, Eric, que nosotros le ponemos presión y en 1 o 2 minutos voy a determinar si la presión empieza a bajar o no. Eso con respecto a las fugas en los radiadores. Así es. Ahora Sensor. mencionando el interruptor de presión de aceite, que usualmente lo llamamos sensor de presión de aceite, pero en realidad es un interruptor, él es normalmente cerrado, ¿cierto, Peter? Él es NC. Normalmente conduce, yo quiero que lo enfoquemos por favor, él tiene continuidad entre el cuerpo y la terminal donde conecto el cable. Aquí donde está la rosca. Normalmente cuando yo mido con el multímetro, él me da continuidad, ¿cierto? Pero entonces ahí viene el ejercicio. Es bien y que tiene particular. presiones distintas, ¿no, Pedro? Hay que mencionarlo. Yo no sé si Eric, yo creo que la cámara no la alcanza a enfocar, pero tú sí lo vas a poder ver. En un lado, él tiene una presión de 1 bar, ¿cierto? Este en particular, los sistemas que tienen radiador de aceite, por lo general la presión es un poco más alta. Ven, yo quisiera mencionar algo con este sensor y es lo siguiente. Medir si tiene continuidad o no es muy fácil. Multímetro en continuidad y miro si tiene continuidad y voy a determinar si está normalmente cerrado. Pero eso no me indica si se está abriendo o no a la temperatura indicada. ¿Cómo puedo yo determinar si se abre o no a la temperatura indicada? Muy sencillo, los compresores tienen un punto de mantenimiento del cual yo le varío la presión y el reloj o el manómetro del compresor me va a indicar a qué presión está el sistema. Entonces lo que yo hago es muy sencillo, multímetro, continuidad, por lo general el multímetro pita cuando yo lo dejo en continuidad, entonces conecto y él se queda pitando. Meto presión al sistema y empiezo de manera gradual a aumentar la presión del sistema y ahí voy a determinar en qué momento deja de pitar o pierdo la continuidad. No le debo abrir la llave de una, daño el sensor. No, es que el compresor tiene un punto de mantenimiento en el que yo lo puedo variar suavemente y puedo ver el manómetro cómo incrementa la presión. Entonces voy a determinar el momento exacto en el que el sensor pierde continuidad y puedo compararlo con el indicador de presión que tiene el sensor. Un que ejemplo, puede ser Lo que 1.15 está y tallado. 1.40, ¿cierto? por lo general, por ejemplo, este es de 1, este es de 1 bar, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es comparar directamente. Si de pronto el manómetro está en PSI, voy a Google, le digo convertir 1 bar a PSI y tengo el valor en PSI. Entonces, aumento la presión de manera gradual y el momento en el que pierda continuidad es la presión a la cual el switch pasó de contacto normalmente cerrado y quedó en lazo abierto. Ahí es la apertura del sensor y así es la forma correcta de cómo diagnosticarlo. Bueno, 8 de la noche, 3 minutos. Vamos con la pregunta. Uy, ya se nos fue el Se tiempo nos fue el volando. tiempo volando. Muy interesante el tema. ¿Cuál es el premio? Kit de herramienta especializada Bayash. Y este kit de herramienta especializada son aproximadamente 16, 17 componentes y vamos a encontrar obviamente componentes para hacer el diagnóstico en los sistemas de refrigeración y lubricación. De acuerdo, tenemos también ahí extractor, extractor universal, compresor de válvulas, herramienta especializada para retirar las bujías cuando están en nuestros sistemas de TSI, cuando digamos es un poco más difícil de accesar con herramienta normal. Entonces, alrededor de 16 herramientas especializadas para realizar desensamble del motor. Okay. Yo creo, Juan, que entonces le damos la pregunta y ya luego terminamos con las conclusiones y le damos ese espacio a que los usuarios puedan responder y el equipo técnico poder identificar la primera persona que responda. Al equipo de producción, ¿cuántos conectados tenemos? Habíamos ¿Cuántos mencionado conectados? Íbamos en 530. 570. 570. Creo que ya además es un récord. Creo, no estoy seguro, pero creo que es un récord. Pero entonces la pregunta. A ver. Yo creo que ya estamos por los Juan, 600, ya estamos por los escriben el nombre, por favor.
la ciudad, el país, el número de teléfono para poderlos contactar. Ah, sí. Y tengan listo. Tengan lista la respuesta. Es más, yo escribiría la respuesta que yo creo que van a preguntar. Tendrías, y si no es, la cambio rápidamente y le doy enter. Juan, y confirmados, 600 personas en vivo en este momento con nosotros y solamente uno va a ser el ganador. Bueno, entonces venga, ayudémosle a mucha gente que está conectado. Si manda, porque nos ha pasado, nos mandan la respuesta correcta de primeros y no nos dicen quién es. No nos da el nombre, no nos da el teléfono, no nos Muy dice difícil. qué país es. Vea, esto es una ayuda. Aliste el chat, nombre, país, número telefónico y el último campo va a escribir la respuesta y enviar. Importante, importante. ¿Listo? Entonces nos vamos con la pregunta que además está fácil. ¿Cuál es el componente encargado de liberar la presión en el sistema de refrigeración? Eso está muy, Juan, pero muy Juan, eso está fácil. muy Creo fácil. creo que mi primera vez sí me pasé de calidad con la fácil, ¿no? No, Juan. Está muy fácil. Es una Está muy- madre hoy, Juan. Está está muy No, pero fácil, que muy se lo fácil esa ganen, que pregunta. se lo ganen. Bueno, Siempre hay un ganador, Juan. Solo que está muy fácil. bueno, Yo mientras... quisiera estar ahí en el chat dando la Yo quisiera respuesta. ganarme ese kit de herramientas, ¿cierto? 200, $250. Es 250 dólares, muy buen herramienta premio. especializada de la marca, pues entregado por el distribuidor de la marca. Pues, Bueno, la vamos a herramienta hacia el mecánico. De Eso acuerdo. siempre lo escuché yo De en mi acuerdo. casa y realmente es algo que aplica en todos los sentidos, para los diagnósticos, para reparaciones. Teniendo herramienta correcta puedes hacer un buen diagnóstico y dar garantía del servicio que se está prestando. todo. No, y no va a fallar. Es totalmente... Queda bien hecho la primera vez, no va a fallar. De acuerdo. Ya por último, del termostato ERI, ya lo hemos mencionado un par de veces. La forma correcta de diagnosticar el termostato es realizando o sometiéndolo a temperatura. En este caso, 88 grados centígrados, tenemos que ver la apertura. Vimos un corto video, vimos incluso las imágenes de cómo se veía, Juan, esta apertura del resorte térmico, cómo se abría ahí. Entonces, ¿cuál es la forma de diagnosticar un termostato? Lo someto a temperatura y el resorte de memoria térmica pues se va a comprimir. En una ollita con agua. En una ollita con agua es súper sencillo, súper sencillo. Entonces, ahí está cómo diagnosticar cada uno de los vimos, cómo diagnosticar cada uno de los componentes. Habíamos visto los síntomas y las posibles causas y estas, digamos que siguiendo el paso a paso de cada uno de esos componentes, entendiendo cómo diagnosticarlos, podemos ir muy, muy rápido a la identificación de las fallas. Mire, esto de entender, revisar, analizar, nos hace que la reparación sea más rápida, que sea una reparación más barata y que sea una sola vez. Así es. Así de es, Juan. simple. A la primera vez. Reparación bien hecha a la primera vez. A la primera vez y eso nos da confianza, el cliente No, eso confía nos en da una nosotros, reputación, Juan, nos da el voz a reputación, voz. el voz a voz, que no somos caros, que somos buenos, que somos efectivos, que somos rápidos. Y eso es lo Pues que somos buenos, digamos que ya con eso vas Con a eso. tener fila en el taller buscándote, porque realmente eso es lo que el cliente siempre está buscando, ¿cierto? De Alguien que acuerdo. sea bueno y que dé una constancia, una certificación de esa reparación. Mientras nos dan quién es el ganador del obsequio, yo quisiera invitarlos al próximo webinar. Va a ser el tercer miércoles del mes. Es más, cuando ustedes ingresan a la plataforma, ya están colgadas las fechas de los próximos webinars. Entonces, el próximo webinar, ¿qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar de sistemas de lubricación. Ya hemos hablado un poco de las propiedades de los aceites, de los lubricantes, pero venga, ¿cómo fluye la lubricación a través de mi motor? ¿Por qué? Porque si yo tengo un conducto obstruido, un inyector de aceite, venga, es que los motores tienen inyector de aceite, si tienen varios, ¿cómo funcionan? ¿Qué tipos de motores hay? Cárter húmedo, cárter seco. A mí me encanta ver cómo fluye el aceite por cada uno de los ductos. Hay unos circuitos diseñados, establecidos, calculados. Hay puntos que si yo no tengo en cuenta me tumban la presión del aceite del motor y puedo tener fallas. Y todo eso lo vamos a ver en el próximo Y yo webinar. quiero hacer un adelanto ahí, Pedro, porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, los ejes, eje primario o eje secundario, y creemos que simplemente es un eje.
y resulta que no son solamente un eje, usualmente son conductos de lubricación. Mira, aquí estamos haciendo la demostración con este tie grab y nos va a pasar tanto para el primario como para el secundario, y en ese webinar vamos a hablar de ese tema porque realmente son temas sumamente importantes y que si yo no aseguro, no garantizo que esto esté funcionando correctamente, puedes haber hecho la reparación del motor cambiando los componentes afectados, cambiando empaquetadura. O no cambiando. Y reparo y falla. Claro, y ese es el tema. Tenemos ganador. 604 conectados. Espectacular. Y tenemos un ganador. Genial. El señor Juan Diego Rodríguez de Neiva, Huila, en Colombia. Respuesta, la tapa del radiador. Juan Diego, Felicitaciones. Muy bacano. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. 604 personas conectadas. Espectacular. Eso es un Muchas número gracias. muy grande. Pero compartan la invitación, compartan el link, invítenos a más gente. No sé, vamos a hablar con la producción, vamos a continuar con nuestra dinámica de las preguntas y yo creo que cuando lleguemos a los 1000 conectados, hacemos algo. Algo especial. Algo especial. De acuerdo. Vamos a pensar y nos inventamos algo especial y de pronto doble premio. Claro que sí, puede ser. Puede ser. Doble premio. Ayúdenos, que más gente se conecte, más cosas Y lo más importante, Juan, es que a partir de mañana, pasado mañana, esta grabación ya va a estar allí en vivo, ya va a estar disponible, está disponible 24/7, por favor, ustedes a la hora que quieran, si están invitando amigos, conocidos, familiares, van a poder revivir todo en vivo y en directo, en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, porque además la plataforma es totalmente responsive, Juan. Entonces, ahí queda la invitación para que nos sigan acompañando y por supuesto nos vemos el tercer miércoles del próximo mes para seguir hablando de estos temas que nos apasionan. muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.